Buenas tardes y mucha atención. El técnico Hernán Darío El Bolillo Gómez acaba de presentar su renuncia irrevocable a la Selección Colombia. En una segunda carta que le envió al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, anuncia que deja el cargo definitivamente. Esta renuncia irrevocable se presenta unas horas después de que el presidente Juan Manuel Santos le pidiera precisamente a la Federación Colombiana de Fútbol nombrar a un extranjero como director técnico de la selección tras la polémica por la agresión cometida por Gómez contra una mujer. En su primer pronunciamiento sobre la suerte del Bolillo Gómez, el presidente Juan Manuel Santos dejó claro cuál debería ser el futuro de la Selección Colombiana de Fútbol. Después del lamentable y muy condenable episodio del Bolillo, yo creo que la Federación de Fútbol debería o debe considerar la posibilidad de contratar un entrenador del extranjero para introducirle nueva sangre, nuevas ideas a la selección. El presidente Juan Manuel Santos dijo que Colombia no puede perder el territorio avanzado en imagen y experiencia con el Mundial Sub-20. Ese espíritu que reinó durante la Sub-20 debemos mantenerlo. Debemos evitar colocar nuevamente las mallas en los estadios, el comportamiento de las barras que sea un comportamiento como el que vimos en los estadios durante estos últimos 20 días. Y agregó que no solo busca llevar a Colombia al Mundial de Brasil, sino hacer que nuestro país logre el mayor número de medallas en los Juegos Olímpicos de Londres. La otra noticia que concentra la atención del país es que a partir de las 12 de la noche baja el precio del galón de la gasolina corriente en 100 pesos, según anunció el gobierno nacional. Los ministros de Minas, Carlos Rodado, y de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, anunciaron que este alivio deberá ser cumplido por todas las estaciones y que obedece a varios cambios que se harán en la fórmula de precios de los combustibles. Desde ahora habrá un tope para las alzas y para las rebajas, al igual que algunos cambios tributarios, a fin de brindar mayor estabilidad a los precios y reducir su impacto en los consumidores. El techo que hemos impuesto a los crecimientos es que nunca habrá un crecimiento mayor del 1,5% del precio al público, y la reducción tendrá un piso y será que cuando baje tampoco podrá ser superior al 1,5% esa reducción. Entre tanto, la atención del mundo se concentra en este momento en Libia, donde los rebeldes vencieron a gran parte de las tropas leales a Muammar Gaddafi. Desde la ONU hasta la autoridad palestina reconocen el triunfo de los rebeldes. El humo negro da fe de una ciudad aún bajo fuego. Y lo confirma el sonido de las ametralladoras y los ataúdes. En Trípoli, donde hace unas horas cantaban victoria, hoy reconocen que si bien un 95% de la ciudad está bajo control de los rebeldes, aún hay fuerzas leales a Muammar Gaddafi que luchan por él. El gran interrogante es dónde se esconde el líder libio. Según algunos rebeldes, está en un hospital en el este de la ciudad, pero medios internacionales sospechan que huyó hacia el sur del país y tal vez cruzó la frontera. Según el jefe del Consejo Nacional de Transición, quieren a Gaddafi vivo. Esperamos capturarlo vivo para que sea sometido a un juicio justo y para que el mundo conozca al peor dictador de todos. Opositores se tomaron la sede de la televisión estatal y en medio de un programa para mujeres, la pantalla en negro dio a entender que también la era de la comunicación manipulada por el régimen se terminó. Misrata y Brega celebran su independencia, pues ambas ciudades expulsaron del todo a las fuerzas de Gaddafi. Y esperan que desde Trípoli les llegue la noticia de una victoria en el último y más costoso frente, la capital, donde más de 1.300 personas han muerto en las últimas 48 horas y miles más han arriesgado sus vidas con la esperanza de que su sacrificio cambie el curso de esta nación. Por su parte, los rebeldes aseguran tener en su poder a 3 de los hijos de Gaddafi, entre ellos a Saif al-Islam, quien se perfilaba como sucesor del dictador. Esta es la familia de Gaddafi, una ex esposa y un hijo con ella, Mohamed, una segunda esposa y 8 hijos de ese matrimonio, entre ellos Saif al-Islam y Saadi. Esos 3 hijos de 2 esposas diferentes son protagonistas hoy. Hay certeza de que Saif al-Islam y Mohamed están en poder de los rebeldes. Mohamed fue capturado en medio de una entrevista con la cadena Al Jazeera.
Están en mi casa disparando, no teníamos que llegar a esto. Alá es grande, Alá es grande. El personaje más valioso de todos los capturados es sin duda Saif al-Islam, la mano derecha del dictador, el hijo con el perfil más político y en quien su padre había depositado sus esperanzas para que lo sucediera en el poder. Licenciado en la Escuela de Economía de Londres, él llegó a ser el rostro reformista del régimen. Los otros dos hijos no tienen mayor influencia más allá de ser sangre de Gaddafi. Saadi, de 37 años, es conocido por su afición por el fútbol y Mohamed, quien supuestamente se ha entregado a las fuerzas rebeldes, es quizás el más discreto de los Gaddafi. Es el primogénito, hijo de la primera esposa y ha vivido volcado en sus negocios. El dictador tiene además otros 6 descendientes. Uno de los pocos gobiernos aliados de Muammar Gaddafi, Rusia, dijo hoy que no ofrecería asilo al líder libio, sumándose así a la larga lista de naciones que le piden que renuncie. A medida que se derrumba el régimen de Muammar Gaddafi en Libia, líderes mundiales reaccionan ante los eventos en ese país y su futuro. Naciones Unidas pidió un cese al fuego inmediato. Es crucial que termine ya el conflicto, sin más pérdida de vidas ni venganzas. El presidente Barack Obama, por medio de un comunicado, dijo que el fin de la era de Gaddafi está cerca y que su país reconoce como máxima autoridad libia al Consejo Nacional de Transición, lo que apoyan las naciones europeas. Gaddafi tiene que dejar de combatir sin condiciones y dejar claro que ha cedido el control de Libia. El canciller alemán hizo un llamado para que termine la violencia. La era del dictador terminó y debe dejar el poder ya para evitar que se derrame más sangre. Inclusive el grupo palestino Hamas reconoció al gobierno de transición libio. El movimiento Hamas le da la bienvenida a los rebeldes en Trípoli y los felicitamos por esta gran victoria. Uno de los pocos líderes cuyo tono fue distinto fue Hugo Chávez. Están demoliendo prácticamente Trípoli con sus bombas y el gobierno supuestamente demócrata y democrático de los Estados Unidos. Porque les da la gana, pues. Porque les da la gana. Hoy tiraron no sé cuántas bombas y están cayendo ya de manera descarada y abierta, ya ni siquiera se molestan en explicar nada. ¿Y para qué van a explicar? Países aliados del gobierno como China y Cuba aún no se han pronunciado ante la situación hoy en Libia. Y de nuevo en noticias del país, Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, reconoció hoy una reunión con Miguel y Guido Nule en Panamá en el 2008, pero dijo que jamás se habló de contrataciones y mucho menos de la malla vial de Bogotá. Tomás Uribe aceptó que se reunió con Miguel y Guido Nule en Panamá en el 2008, pero manifestó que fue una reunión social de menos de una hora y que nunca se habló de la contratación de la malla vial de Bogotá. Ninguno puede decir que yo haya estado en una reunión donde se negociaron o se hablaron de aspectos puntuales relacionados con contratos. El hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que tampoco se habló en esa reunión con los Nule, en donde también hubo un representante de la firma Odebrecht de la licitación de la Ruta del Sol. ¿Fue usted la persona que trajo a Odebrecht a Colombia, doctor Tomás? Negativo, totalmente negativo. El empresario Tomás Uribe juró que jamás intervino como hijo del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez para favorecer a ningún contratista en el país. Jamás me presté yo para que contratistas buscaran beneficios del Estado. Dentro del proceso contra Iván Moreno por el carrusel de las contrataciones en Bogotá, también fueron llamados a rendir testimonio 4 exalcaldes del Distrito Capital. A propósito del expresidente Uribe, en las últimas horas reaccionó airado por el artículo del periódico The Washington Post, según el cual las ayudas de Estados Unidos a Colombia fueron usadas para financiar las chuzadas del DAS. El exmandatario envió una carta al Post en la que dice: considero que los autores del artículo han actuado con temeridad y sin ningún tipo de rigor mediante la colocación de acusaciones difamatorias, poniendo en riesgo la imagen de Colombia y mi gobierno sin una evaluación imparcial de los hechos y testimonios. El diario cita como fuentes documentos de la policía obtenidos por ellos mismos y por fiscales y exfuncionarios de inteligencia de Colombia.
La Procuraduría formuló un nuevo pliego de cargos contra la ex senadora Piedad Córdoba, esta vez por la información en los computadores de alias El Mono Jojoy. Esta nueva investigación será un proceso disciplinario paralelo al que enfrenta la ex senadora y por el cual fue destituida e inhabilitada por 18 años por la información hallada en los computadores de alias Raúl Reyes. El presidente Juan Manuel Santos denunció hoy un nuevo escándalo de corrupción, ahora en el proceso de inscripción de candidatos a la alcaldía de Cali. La denuncia del presidente Juan Manuel Santos fue concreta. A los aspirantes a la alcaldía Rodrigo Guerrero y Susana Correa se les habría pedido dinero a cambio de certificar las firmas para su candidatura. Hace un par de semanas les sugirieron que si pagaban una suma, 200 millones de pesos, un problema que había del registro de sus firmas sería resuelto. El doctor Rodrigo Guerrero y la campaña dijeron no en forma tajante y absoluta como debe ser. Días después, según el presidente, la registraduría les anunció a los candidatos que su inscripción no era viable. Y ahí piensa uno, aquí hay algo muy torcido. El registrador nacional Carlos Ariel Sánchez anunció que ya se inició una investigación interna y que serán citados los candidatos. Porque hay dos hechos muy graves. Uno, estos dictámenes se hacen es aquí, en esta sede, y hay un software, hay unas hojas de trabajo, de manera que puede venir la fiscalía y el que quiera a mirar si las hojas de trabajo que lleva a esas conclusiones han sido alteradas o manipuladas. Mientras tanto, el candidato Rodrigo Guerrero viajó de urgencia a Bogotá para reunirse con sus abogados. A nivel nacional, en una reunión se había hablado de que con 2.000 millones de pesos me aseguraban la alcaldía. Desde Cali, Susana Correa también se pronunció. Estos son hechos de corrupción. Aquí están jugando una mano oscura. El registrador nacional, sin embargo, abrió la posibilidad de revisar nuevamente el 60% de esas firmas que respaldan las dos candidaturas. Desde la registraduría, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Habitantes de Envigado, en Antioquia, están desesperados por la cantidad de vallas con propaganda política que inundan sus calles. Dicen que no aguantan una pancarta más. Así permanecen las calles de Envigado. La publicidad de los candidatos a la alcaldía, consejo, asamblea y gobernación ha invadido el municipio. Como muy contaminado visualmente la ciudad de Envigado, el municipio de Envigado, más que todo aquí alrededor del parque. En varias cuadras hay hasta 8 pasacalles. Por donde uno anda está lleno. Según la norma no puede haber más de 2 pasacalles por cuadra, pero el panorama en el municipio de Envigado es otro. Ante esta situación, Olga Inés Restrepo, encargada de la Oficina de Planeación Municipal, afirmó que se está trabajando para regular la instalación de la publicidad política. Se han retirado los que no han cumplido con los requisitos. La administración municipal también anunció que en los próximos días retirarán las vallas que están ubicadas en los sitios prohibidos, como el parque municipal, y las que superen el número permitido. Hablando de contaminación, hay alarma entre las autoridades en Magangué, sur de Bolívar, por las basuras que inundan literalmente el lecho del río Magdalena. Por eso emprendieron una campaña educativa que prevé restricciones de la fuerza pública y sanciones a los contaminadores. Juan Diego, el verano deja en evidencia toneladas de basura que se esconden bajo el río y que durante el invierno produce graves desbordamientos. Y crece el drama de los damnificados por la falla geológica en Cartagena. Centenares de ellos serán reubicados fuera de la ciudad. Serafín Rico es una de las 12.000 personas damnificadas de San Francisco. Señala que llegó buscando mejor futuro y hoy ve cómo este fenómeno lo dejó sin nada. Es que estamos, mejor dicho, en la inopia. En iguales circunstancias está Narcisa Acuña. El distrito le aseguró que ante la falta de viviendas, así sea en los pueblos aledaños, la reubicará. No puedo alquilar una casita ni de 2 piezas. El secretario de Infraestructura de la ciudad señaló que para evitar futuros fenómenos como este, se analizan zonas aledañas al lugar de la tragedia. Estudiando todas las laderas para garantizar que en un futuro no suceda un fenómeno similar. El tema de la caída masiva de viviendas en Cartagena fue tocado hoy en el consejo de esta capital, que tuvo como invitado a Carlos Iván Márquez, director de gestión del riesgo. Un incendio consumió las viviendas de 5 familias de recicladores en Soledad Atlántico. Las casas, según los habitantes del sector, se incendiaron luego de unos enfrentamientos entre la policía y la comunidad cuando realizaban una protesta por un corte de energía que llevaba 3 días. La emergencia, que no dejó heridos, fue controlada por vecinos del sector antes de llegar el cuerpo de bomberos del municipio.
Un hombre agredió al auxiliar de una ambulancia que lo atendía en la calle luego de ser atropellado. El ojo de la noche auxilió a la mujer. ¡Gente! ¡Señorita! ¡Policía! Varios gritos de auxilio dentro de una ambulancia provocaron el pánico esta madrugada en la Avenida de las Américas con Boyacá. Este hombre agredió a la enfermera que lo valoraba. Minutos antes, el sujeto de 26 años se le lanzó a un taxi que se dirigía para el centro de Bogotá. Luego que la policía lo sometiera, una ambulancia llegó al sitio. Fue allí donde el hombre, enfurecido por una desilusión amorosa, la emprendió contra la paramédica que simplemente quería curar sus heridas. ¡Policía! Un individuo, al ser valorado, le golpeó a mi compañera en el rostro. El agresor fue valorado y trasladado hasta la estación de policía para que así responda por los daños del carro y la agresión a la funcionaria de la Secretaría Distrital de Salud. Durante 2 horas, la movilidad del suroccidente de Bogotá se vio afectada por un bloqueo que protagonizaron habitantes para exigir la construcción de un puente peatonal. La protesta se registró en un tramo de la avenida Boyacá, donde había cerca de 40.000 personas. Los manifestantes reclaman un puente peatonal, vías de acceso y seguridad. Una ferretería quedó destruida tras una fuerte explosión esta madrugada en el sur de Bogotá, como lo estamos observando. 10 personas que descansaban en el segundo piso de la casa no tuvieron otra opción que salir corriendo. Inicialmente pensaron que alguien había dejado un paquete que se accionó pasadas las 2 de la mañana, pero los bomberos confirmaron que la explosión se originó por un cortocircuito. Con la botella de licor sobre el vehículo fue sorprendido un hombre que se accidentó con su carro en una importante vía del sur de Bogotá. El conductor que manejaba en estado de embriaguez se llevó por delante la señalización de una obra que realizan en el barrio El Tunal. Debido a la velocidad, su carro terminó encima de los escombros. Los policías que llegaron a auxiliarlo se llevaron una gran sorpresa al notar que el sujeto lo primero que rescató del carro fue su botella de licor. Regresamos. Una emergencia se vivió esta mañana en el centro de Cali por la supuesta presencia de un carro bomba en las afueras de un recinto en el que se esperaba el vicepresidente Angelino Garzón esta tarde. Un perro de la policía revisó varias veces el vehículo y segundos después se sentó, lo que interpretan los expertos como una señal de presencia de explosivos. Las autoridades evacuaron a los comerciantes de locales vecinos y cerraron la vía. Sin embargo, minutos después apareció el propietario del carro y se estableció que este se había impregnado de combustible, lo que produjo la falsa alarma. Un paciente emprendió una dolorosa cruzada para exigir que su servicio de salud le entregue los medicamentos que necesita. El hombre que padece cáncer recorrerá apoyado en muletas más de 270 kilómetros entre Armenia y Bogotá. Y es que dice Juan Diego que no detendrá el recorrido hasta que su servicio de salud le respete sus derechos y los de todos los pacientes que sufren a diario este tipo de complicaciones. Buenas tardes. Los hombres son más tímidos que las mujeres a la hora de hablar con el médico y mucho más si se trata de temas sexuales. Por diferentes razones no se atreven a preguntar cosas que podrían ser de ayuda en el manejo de múltiples problemas o simplemente para estar mejor informados. ¿Usted le cuenta todo a su médico? Oculto. Me dan miedo los exámenes, me da miedo todo eso. Mi señora que cada rato me está acordando que tengo que decir, a veces se me olvida, pero lo digo. ¿Alguna vez le ha preguntado al médico sobre temas de sexualidad? Eso de sexualidad no lo consulto con nadie. Pues de sexualidad pues casi no he tenido citas con el médico. La mayoría de los hombres, fuera de que visitan poco al médico, son reacios y les cuesta más preguntar sus dudas y problemas. Los pacientes llegan a consulta, hablan de la próstata, pero lo que siempre ocultan son las cuestiones sexuales. Preguntas como los factores que afectan la fertilidad, si existe el trasplante de pene o las consecuencias de tratamientos como la circuncisión son algunas de las que no se atreven a preguntar. Que el pantaloncillo le quedó ajustado, que el pantaloncillo molesta, que tiene piquiña en el área genital, que el tamaño del pene. Si el paciente está consultando por eso, de repente hay algo importante, entonces uno trata de ponerle atención a esos síntomas menores y darle importancia a otras cosas que vienen detrás de eso. Así que a la hora de buscar consejo, mejor hacerlo con su médico. Así obtendrá el diagnóstico y el tratamiento adecuados.
Bien, y en otras noticias de salud, el ingeniero colombiano Jorge Reynolds anunció que después de 11 años de trabajo, él y su equipo crearon un novedoso marcapasos. Este hombre, reconocido por haber diseñado hace 53 años el primer marcapasos artificial externo que pesaba 50 kilos y funcionaba con la batería de un automóvil, informó que ahora creó un dispositivo que tiene el tamaño de 1/3 de un grano de arroz y que no necesitará batería, sino que funcionará con la energía que produce el corazón al latir. Por ahora iniciarán los experimentos con animales y en unos 5 años podrá ser implantado en personas. Además, tendrá un menor costo que otros marcapasos más grandes y se puede colocar fácilmente con una cirugía que no requiere hospitalización. Muy bien, es todo por hoy. Feliz día. Juan Diego y Mabel con más noticias. Gracias, doctora Fernanda Lucía. Tenemos más reporte internacional. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, interrumpirá sus vacaciones de verano para discutir la crisis libia. Mientras continúan los combates en Trípoli, la Casa Blanca anunció que esta tarde el mandatario norteamericano se dirigirá a su nación para tratar el tema. Si bien aún no se ha rendido Gaddafi ni se conoce su paradero, líderes de la comunidad internacional ya dan por terminado su régimen y se preparan para colaborar con el gobierno de transición. Una tarde de diversión en Kansas, Estados Unidos, terminó trágicamente al accidentarse un avión de acrobacias. Los asistentes a la muestra de acrobacias vivieron momentos de pánico en el momento en que la pequeña nave cayó en picada. El piloto de 50 años, que hace 15 años realizaba acrobacias aéreas, murió.